Bienvenidos a la capacitación de ajuste anual de ISR, que esta tarde les traemos el equipo de Runa. El día de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Primero, ¿por qué nació el ajuste anual? Vamos a hablar acerca del cálculo, la obligación, es decir, a quién le corresponde realizar el cálculo. El impacto, ¿qué impacto tiene el ajuste anual? De desafío a dominio, vamos a platicar un poquito de algunos puntos importantes para que tengan dominio total en el cálculo del ajuste anual. Vamos a responder algunas preguntas frecuentes. También les daremos algunos consejos útiles para que puedan tener un buen proceso. Y finalmente, veremos cómo se realiza el ajuste anual dentro de Runa. Recuerden que vamos a tener hay una cajita donde ustedes pueden escribir sus preguntas. En esta ocasión nos está acompañando Nancy Sánchez y Eduardo Cajica para responder sus preguntas durante la sesión. También haremos una pausa durante la sesión para ir haciendo preguntas con el micrófono abierto, para lo cual, para mantener el orden, vamos a pedir que por favor levanten su mano. Ahí lo pueden hacer también en esta aplicación, en uno de los iconos que viene en la parte de abajo, para poderles darle el micrófono. Bueno, sin más preámbulo, ¿cuántos de ustedes sienten un nudo en el estómago cuando escuchan ajuste anual? Que han tenido que explicar el proceso, pero resulta que no se termina de comprender. Pues hoy me gustaría saber cómo se sienten referente a este proceso. Me gustaría que con los emojis que tenemos de reacciones en la aplicación pudieran saber, me gustaría saber cómo se sienten. Cada año se sorprenden con el ajuste anual, más o menos, muy seguro. Eso nos ayudaría muchísimo para saber su respuesta. Muchísimas gracias por su respuesta. Pues hoy vamos a transformar ese miedo en confianza. Les prometo que al final de la capacitación van a querer ya hacer el ajuste anual. Hoy les quiero contar la historia de Josefa, el ajuste que nadie esperaba. Bueno, veamos algunas escenas. Escena 1. Resulta que en diciembre de este año, a esta trabajadora, Josefa, se le hizo una devolución de ISR correspondiente a 8,500 pesos. Pero en marzo de 2026, ella se da cuenta que está mal su cálculo de impuestos. Entonces llama furiosamente a Recursos Humanos preguntando qué había pasado, porque la empleada estaba muy molesta. Pues obviamente el contador o el nominista que se encargó de revisar el ajuste anual, pues se encuentra estresado, no sabe qué pasó, no sabe si tomó mal su base para el cálculo, le faltó contemplar algo, está completamente estresado. Y en abril 2026, bueno, en la declaración anual no le queda más de otra que Josefa pagar lo que le tiene que pagar al SAT. ¿Qué salió mal? ¿Que les ha pasado esto en alguna ocasión? Josefa pensó que se había ganado la lotería. Imagínense, 8,500 pesos en diciembre. Pero fue todo lo contrario. Al final vamos a resolver exactamente qué falló aquí. Primero respondamos, ¿por qué nació el ajuste anual? Entendamos de primera mano que el gobierno necesita los recursos para funcionar y la forma más estable de obtenerlos es a través de los impuestos. En el caso de los empleados, descubrió que lo más práctico era cobrarle a cada quien, no era cobrarle a cada quien de manera individual, sino apoyarse de quienes realizaban el pago de la nómina, en este caso, los empleadores. Y así nació la retención de ISR dentro de la nómina. Pero esas retenciones al final del año, solo, bueno, cada mes es un estimado de lo que realmente deberían descontarles. Al final del año, el SAT solicita o pide que se confirme que cada empleado haya pagado exactamente lo que corresponda. Dentro de este proceso lo podemos identificar como la declaración anual de impuestos. Pero en el caso de los asalariados, esta revisión no lo hacen ellos de cierta manera de primera mano, sino lo hace el empleador. De cierta manera es como que la empresa hace el ajuste, hace este proceso de ajuste anual y es como si estuviera haciendo la declaración anual para ellos, revisando así si se pagó de la manera correcta, de más o de menos, de acuerdo a lo que establece la ley.
Todo este procedimiento lo vamos a poder identificar claramente en los artículos 96 al 99 y artículo 50 de la ley de ISR. Pero, ¿qué realmente es el ajuste? Vemos aquí en la pantalla una balanza con dos platillos. Vamos a olvidarnos por un momento de lo que son las tablas, los artículos de la ley, lo que nos dice el SAT. Al final de cuentas, el ajuste es simplemente hacer un ajuste de cuentas al final del año. Veamos de la siguiente manera. Comparar lo que debiste pagar versus lo que pagaste. Si pagaste de más, tienes un saldo a favor. Es decir, vas a recibir dinero de vuelta por esos impuestos pagados de manera adicional. Pero si pagaste de menos, pasa todo lo contrario. El impuesto es a cargo. Vamos a ver un ejemplo simple para entender mejor cómo está funcionando el ISR mensual y el anual, y van a notar que no siempre coinciden. Vamos a regresar a Josefa, nuestra protagonista de esta tarde. Ella gana un sueldo estimado un sueldo fijo de 30,000 pesos, pero también recibe comisiones. En enero, por ejemplo, tuvo una comisión casi de 36,000 pesos. ¿Cuánto se le retiene? Bueno, pues en este caso, en este mes, le descontaron aproximadamente 14,000 pesos de impuestos. Eso quiere decir que le quitan aproximadamente del total de sus ingresos un 20% de lo que corresponde de manera global. Durante el resto de año, su sueldo sigue igual. Son 30,000 pesos todos los meses, 30,000, 30,000, 30,000. Pero sus comisiones suben, bajan. Hay meses muy buenos donde ella puede ganar hasta 44,000 pesos de comisiones, como es en el caso de junio. O meses muy flojos como julio, donde apenas alcanzó a ganar 2,000 pesos de comisiones. Y como sus ingresos también cambian cada mes, lo que le descuentan de impuestos también van de la mano y varía mucho. Hay meses donde le quitan solamente un 16% de sus impuestos, perdón, de sus ingresos, y otros donde le empiezan a descontar hasta un 23% del total. Pero aquí la cuestión muy importante es ver al final del año cómo va a cerrar. El procedimiento es sumar todos los ingresos que tuvo durante todo el año, de enero a diciembre. Se calcula cuánto realmente debió pagar. Para que lo veas más fácil, si tomamos todo lo que ganó en el año y lo dividimos entre 12 meses, vamos a obtener un promedio aproximado de 56,000 pesos mensuales. Vamos a verlo de esta manera, como un promedio de 56,000. En otros estuvo casi igual el promedio de diciembre. Si lo podemos ver con esta línea que vemos aquí, comparación de los meses de sus ganancias, hay meses donde sobrepasó, como puede ser enero, puede ser febrero, marzo, junio, agosto, incluso hasta el mes de noviembre. Pero hay meses donde estuvo abajo, abril, mayo, julio, octubre, y en diciembre que más o menos estuvo dentro del rango muy cerca del promedio que le correspondía. Pero aquí también hagamos un promedio de la parte de los impuestos. Si calculamos cuánto impuesto debió pagar en promedio cada mes, basándose en ingresos, nos da que debieron haber retenido 11,000 pesos mensuales en promedio. Nuevamente, hagamos esta comparación. Como María Fernanda, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias, perdón. Como vimos, unos meses se les contaron de más, otros de menos. Al sumar todas estas diferencias del año es cuánto se sabe, le sobró dinero, le devolvieron, todavía debe impuestos. Es aquí la pregunta o la incógnita principal de todo nuestro proceso. Bueno, y ahora me gustaría hacer y conocer qué tanto han identificado en sus casos cuando han presentado o revisado casos de ajuste anual. ¿Y cuál creen que es la causa número 1 de diferencias de ajuste? Tenemos las siguientes opciones: aguinaldo, bonos, faltas y cambios de salario. Me gustaría igual, mediante las emojis de la aplicación, pudieran elegir, de acuerdo a sus casos que han vivido y han tenido y revisado, cuál de estos es la causa número 1 de diferencias en el ajuste. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Si bien cada uno de estos puede ser un factor de diferencia en el ajuste anual, el número 1 lo ocupan los bonos.
Les cuento que en el caso del aguinaldo puede variar cuando estamos usando el procedimiento del artículo 96 de la DSR. Las faltas, por obvias razones, al disminuir la base gravable, también esta nos afecta. Y los cambios de salario, por lo contrario de las faltas, nos aumenta la base gravada. Pero los bonos, al ser tan fluctuantes, eso es una causa número uno de las diferencias dentro cuando estamos revisando ajustes anuales. Ahora, para meternos ya más de lleno a describir todo el cálculo, el procedimiento, los cómo, los porqués, me gustaría que veamos el ajuste anual con estos tres pilares. El primero es el cálculo, es decir, la mecánica. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Después, la obligación, lo que viene de la ley. ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién le corresponde? ¿A quién no? Y por último, el impacto. Las consecuencias. ¿Qué pasa si no hago correctamente el ajuste anual? Toda esta sesión va a girar alrededor de estos tres pilares. Si entendemos estos tres conceptos, ya tenemos el 80% dominado. Establecer estas bases nos va a ayudar mucho. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, paso a paso. Comencemos con el cálculo. Bueno, aquí les voy a presentar la fórmula simplificada. No se asusten con la fórmula, es más simple de lo que parece. El ajuste anual, para referirnos al cálculo de cuánto se le debe descontar ISR, pues es el mismo procedimiento que hacemos con mes, quincena con quincena. Vamos a repasarlo. Es los ingresos anuales, o bueno, en este caso, los ingresos que tengamos para el anual, son los ingresos anuales, menos el límite inferior de las tablas. El resultado de lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la tabla. Ahorita vamos a revisar nuevamente el proceso. El resultado de esta multiplicación le vamos a sumar la cuota fija. Y esto nos va a dar como resultado el ISR anual. Pero para saber si cobramos de más, si cobraron de menos, bueno, pues tenemos que hacer una resta muy sencilla para decir cuánto va a ser el ajuste. Tomamos cuánto es el ISR anual que nos dio como resultado el cálculo anterior, es decir, lo de tablas, versus o restándole lo que realmente se le retuvo al trabajador. Todo este procedimiento lo vamos a ver descrito en el artículo 97 de la ley de ISR. Vamos para allá, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo paso a paso. Lo importante es entender la lógica, no memorizar como tal la fórmula. Vamos a ver el caso de Gustavo. Gustavo tuvo unos ingresos anuales de 220,051.80. Y hasta el mes de diciembre a Gustavo se le había descontado 26,860.22 de ISR. Vamos a descubrir si le descontamos de más o le descontamos de menos. Bueno, ya vimos la fórmula simplificada. Bueno, de inicio vamos a ver que su base gravada o la base para el cálculo van a ser los 220,000. En este caso, vamos a ir a las tablas que nos marca la ley en el artículo 152, donde nos va a mostrar franja por franja cuánto le corresponde de porcentaje, de cuota fija, y de esta manera vamos a poder ir determinando el procedimiento. En este caso, como son 200,000, lo vamos a ubicar en la siguiente fila, entre los 185,000 y los 374, que es donde se ubica la franja, donde se ubica su base de impuestos. En este caso, vamos a restarle el límite inferior de 185,852.58. Lo restamos. Para efectos de visualización, vamos a enfocarnos solo en esta franja. Por eso reduje la tabla. En este caso, nuestro resultado de la resta anterior son 34,199.22. Lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nos marca la tabla. En este caso estamos hablando de 21,000.36%. El resultado nos da 7,304.95. Finalmente, le vamos a agregar la cuota fija, que también nos marca en esta franja. Son los 19,682.13 y la suma de estos dos nos va a dar un ISR anual de cálculo por 26,987. Ok, ya sabemos cuánto le vamos a descontar o cuánto se le debe descontar a Gustavo, de acuerdo a sus ingresos. Pero ahora lo importante es ver cómo va a quedar su ajuste. Veamos de primera mano. Bueno, él entonces habíamos dicho que se le había calculado 26,987.
pero a él habíamos retenido durante el ejercicio 26,860. Podemos ver a simple vista que es menor a la cantidad. Entonces, en este caso, es un saldo que tenemos que recuperar a Gustavo. Es decir, en su última nómina a Gustavo le tenemos que ajustar dentro de su descuento de ISR 126, no, perdóname, sí, 126.86 pesos. Ese es el monto que le vamos a descontar a Gustavo en este caso. Tenemos una llamada. Recursos Humanos nos acaba de avisar que hubo un cambio inesperado, una incidencia que no estaba planificada dentro de la nómina. Nos acaba de mandar un correo donde hay que ajustarle a Tavo, como le dicen en la empresa, y hay que pagarle un bono que no teníamos contemplado. Ahora, me gustaría levantar esta incógnita y me gustaría que ustedes pensaran por un momento si con este bono inesperado Gustavo aún tendría saldo a recuperar. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Vamos a actualizar algunas cifras. Bueno, con este bono que le acaban de pagar a Gustavo de 15,000 pesos, aumentó su base. Ahora son 235,051.80. Proyectamos el ISR también que se le tiene que descontar por este último periodo de nómina y le aumentamos 3,350 aproximadamente extra de impuesto, por lo cual sube a 30,212.43. Bueno, realizamos nuevamente el proceso para efectos de simplificar y hacerlo más ágil. Bueno, primero cae dentro de la misma franja de la tabla. Entonces, los ingresos menos el límite inferior por la cuota, por el porcentaje. El resultado le sumamos la cuota fija de la tabla y nos da un ISR de 30,191.08. Pero ahora revisemos cómo va a quedar su ajuste. Bueno, calculamos 30,191 de correspondiente para descontar. Pero les había contado que a Gustavo, de acuerdo a lo que proyectamos en la última quincena, él estaría pagando 30,212.43. Por lo cual, podemos ver que hay una diferencia negativa. A pesar de que lo vemos negativo, dado que el procedimiento es así, esto es un saldo a favor que va a tener Gustavo en este caso. Aquí vamos a ver cómo los ingresos extraordinarios pueden cambiar todo. Y sobre todo si en el último momento nos están reportando incidencias que pueden cambiar y ajustar el cálculo que ya habíamos previsto. Bueno, ahora ya dominamos qué es, cómo se calcula. Ahora vamos directo a conocer quiénes están obligados. Ya entendemos la mecánica, pero viene la parte legal. ¿Quién debe hacerlo? Esta es la sesión donde entran muchísimas dudas, donde la mayoría se empieza a plantear varias preguntas. Y vamos a verlo de la siguiente manera con un árbol de decisión. Primero, lo que debemos determinar es que sí tuvo un empleador, estuvo trabajando con alguien, estuvo contratado, bajo un contrato. Bueno, de aquí vamos a desplegar dos ramificaciones. Si su respuesta es no, no le corresponde hacer ajuste anual. Si la respuesta es sí, hay que plantearnos otra pregunta. ¿Tuvo más de un empleador durante el año? Ya sea porque trabajó en la mañana, trabajó en la tarde o trabajó unos meses con un empleador y luego otros meses con otro. Si su respuesta es sí, está obligado a hacer su declaración anual de manera independiente. Si su respuesta es no, nos hacemos otra pregunta. ¿Sus ingresos acumulados del año son mayores a 400,000 pesos? Si su respuesta es no, perdón, sí, si son mayores, está obligado a hacer su declaración de manera independiente. Pero si no, hacemos esta última pregunta. ¿Pidió que no se le hiciera el ajuste anual? Ahorita vamos a ver este procedimiento más adelante, 2 diapositivas más adelante. Si su respuesta es sí, él tiene que hacer el procedimiento de acuerdo a su decisión. Pero si no, el patrón es quien se encarga de realizar el proceso. Aquí es donde caen el 80% de los trabajadores en esta opción. Todos los puntos que les acabo de platicar están respaldados en el artículo 97 y 98 de la ley de ISR. Ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que acabamos de platicar. Los 5 perfiles que podemos identificar a quienes no le vamos a aplicar ajuste anual. Número 1, el doble chamba. Como les comenté, ya sea porque tiene 2 trabajos o trabajó un mes con un empleador y otros meses con otro empleador. En este caso, ninguna de las 2 empresas debe hacer el ajuste.
Luego tenemos el que renunció. Bueno, en este caso, como les platicamos, al no cumplir todo un año trabajando con un empleador, no se le hace ajuste por parcialidades de tiempo. La regla es muy clara. Tiene que haber trabajado del 1 de enero del año fiscal al 31 de diciembre del año fiscal. En este caso, 1 de enero 2025, 31 de diciembre 2025. Si renunció un día antes, el 30 y todavía no se le ha pagado su nómina, 30 de diciembre, y todavía no se le paga nómina, ya no se le puede hacer el ajuste anual, o podríamos revisar de cierta manera si se le podría hacer. Pero si renunció en abril, ya en esta ocasión no le podemos hacer el ajuste anual por una parcialidad. El caso número 3, los freelance híbridos, es decir, tienen un trabajo pues formal, están bajo el régimen de sueldos y salarios, pero también realizan pues otro tipo de régimen, ya sea por honorarios, ya sea servicios profesionales, tienen otros servicios. En este caso, es obligatorio que él presente directamente su declaración anual de impuestos, y es importante que lo comunique a su empleador. El cuarto caso, nuevo ingreso, va a aplicar lo mismo que el segundo, que el que renunció. Si tú ingresaste a mediados del año, ingresaste a partir del 16 de enero, ya no te va a corresponder que el duplador actual te realice el ajuste anual. Y por último, las personas que tienen un salario alto. En este caso, como les platicamos, hay un umbral de 400,000 pesos al año. Si tú sobrepasas este límite, ya es obligatorio que tú hagas el ajuste anual de manera obligatoria. Ahora, les platiqué que había una de las últimas preguntas era una solicitud de no hacer el ajuste. ¿Eso es posible? La verdad es que sí. ¿Quiénes aplican? Todos los empleados que cumplen con los requisitos que les platiqué. Un solo empleador, estuvieron todo el año con un solo patrón, sus ingresos son menos de 400,000 pesos. Si cumple todos estos requisitos, él puede hacer esta solicitud. Y esta la hace porque él desea hacer su declaración de manera personal. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque él puede incluir gastos personales, como por ejemplo, puede deducir transporte escolar, algunas facturas de gastos médicos, dentales, funerarios, ciertas facturas que la ley establece que se pueden deducir de tus gastos como gastos personales. Entonces, si ellos quieren hacer este tipo de ajustes dentro de su declaración y recibir dinero, entonces aquí tienen que ellos tomar la iniciativa de notificar que no quieren que se les haga el ajuste dentro de su empresa. Y por lo tanto, el requerimiento es que deben presentar un escrito donde ellos manifiestan sus datos, su nombre, su RFC, sus datos de su puesto, sus datos de la empresa, que explícitamente puedan poner el año fiscal del ejercicio y también explícitamente soliciten que no les hagan el ajuste anual. Este es el requisito número 1 que deben tener en cuenta al presentar esta carta, que le solicitan al patrón que no les haga el ajuste anual. Y algo muy importante dentro de estos requisitos es que todo esto se tiene que hacer lo más pronto al iniciar el mes de diciembre, de preferencia antes del 31 de diciembre. Ahora, me gustaría platicarles de unas fechas muy importantes para que consideren el proceso de realizar el ajuste anual. Primero, la primera semana de diciembre o las primeras 2 semanas es importante que tengan todos los preparativos. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a aplicar qué es lo que deben tener en cuenta. Dentro de ellos, a grosso modo, son cálculos, acumulados, toda la información de tus empleados, fechas de ingresos, bajas, todo lo que tengas a la mano de tus empleados, es importante que lo tengas listo o lo vayas preparando. El 31 de diciembre es la fecha límite para aplicar el ajuste anual dentro del ejercicio. Por decirlo así, el 31 de diciembre del 2025 es el último día para que quede dentro del ejercicio. Sin embargo, todavía podemos hacerlo durante enero y febrero, pero estos ya no quedan dentro del ejercicio, ya quedan durante el siguiente periodo fiscal. Y ahora vamos a ver uno de los consejos útiles, por qué no es recomendable que lo hagan durante estas fechas. Pero lo importante es que lo podamos hacer antes del 31 de diciembre. Y finalmente el 30 de abril es la fecha límite para hacer declaración anual en el caso de las personas físicas, que es donde caemos todos los que trabajamos bajo el régimen de sueldos y salarios.
Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas fechas, pongámonos alarmas, recordatorios en nuestros calendarios para que podamos cumplir y no nos agarren con los dedos en la puerta. Bueno, antes de pasar al impacto, me gustaría hacer una pausa para que ustedes me vayan contando si de lo que hemos platicado hasta el momento tienen alguna duda. Pueden levantar sus manos. Adelante, Evian. Gracias, Néstor. Asumo que, por ejemplo, un filtrado muy rápido es agarrar nuestra base de empleados, eliminar a la gente que entró este año, a la gente que salió este año y a la gente que gana más de 400,000 pesos. Entonces es como que pues un preliminar, ¿no? Y entonces luego avisas o bueno, notificas como que, oigan, si alguien no quiere que hagamos su ajuste anual, avísenos. Pero ¿qué pasa si terminamos haciendo el ajuste a alguien que no deberíamos de hacerlo? O sea, que esa persona no nos haya avisado, por ejemplo, que tiene un doble trabajo, que no sepamos. Si lo hacemos, ¿qué sucede? Bueno, en este caso, pues el empleador no tiene ninguna implicación dado que no estaba enterado de la situación. Si el trabajador tiene esta situación, lo que tiene que hacer de manera mandatoria es ir al SAT y, bueno, hacer su declaración anual. Y ahí va a determinar si lo que les contaron de más o de menos, bueno, el total de sus impuestos, le corresponde algo a favor o le corresponde todavía pagar más impuestos. En este caso, el empleador no tiene ninguna implicación. Ok, gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Luego tengo a la fila a un usuario que nos aparece como recursos humanos. Adelante. Soy Oscar Rodríguez. Tengo una duda, fíjate que algo que nos ha ayudado bastante es una plataforma en Excel que ustedes año con año pues nos han proporcionado como para hacer estos cálculos manuales, ¿no? Ya ves que para tener siempre el double check. ¿Sí la van a compartir igual este año? Gracias. Sí, fíjate que todos los años actualizamos esa calculadora que bien mencionas y la puedes obtener directamente en la plataforma, es runahr.com/recursos. Ahí vamos a poder encontrar toda la información y la puedes obtener sin ningún problema actualizado. Muchas gracias por tu pregunta. Adelante, Erika Rodríguez. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, si llegáramos a tener una liquidación de un empleado, pues durante diciembre o al 31, este ingreso pues también entraría dentro del ajuste, ¿verdad? Mira, aquí hay algo muy importante a considerar. Si la persona ya tiene un trabajo, por decirlo así, la última semana del año, lo recomendable no es hacerle el ajuste anual. O sea, si bien él te dice, sabes que me voy a tomar una semana de vacaciones o no voy a trabajar durante las últimas 2 semanas o una semana, igual y sí lo puedes aplicar. Aquí habría que analizar muy particular el caso para determinar si sí le puedes hacer el ajuste anual o no. Pero mi recomendación personal sería que lo guíes a que él haga su declaración anual. Ok, o sea, si se hace, bueno, entonces si se paga una liquidación, lo recomendable sería pues no hacer el ajuste. Correcto. Y tengo otra pregunta, por ejemplo, si tuvimos incapacidad de una mujer, o sea, por maternidad, en este caso, pues sí estuvo laborando en la empresa, pero pues no recibió sueldo por parte de nosotros los meses de la incapacidad. En este caso, ¿también se considera que trabajó el año completo para realizar el ajuste? Es correcto. Todas las licencias de enfermedad, incapacidad o ausencias con permiso de goce de sueldo son consideradas como personas que estuvieron activas durante el periodo. Ok, gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Adelante, Carmen. Sí, gracias. Buenas tardes. En este caso, el cálculo se tiene que hacer manualmente, ¿no? Empleado por empleado. Si en algún caso no se hiciera este ajuste, ¿cuál es la implicación? Bueno, la ley es muy clara que es un procedimiento que tiene que aplicar. Entonces, existen multas que pueden hacer acreedoras a la empresa a quienes no apliquen este procedimiento. A lo mejor no lo vas a ver de manera inmediata, pero en futuras auditorías, si el SAT detecta que no realizaron el proceso
como debió haber sido realizado, pues vas a tener implicaciones como tu nómina no puede ser deducible, una multa y todo lo que implique, pues hacer aclaraciones con el SAT. Claro. Y bueno, por ejemplo, en la última nómina de diciembre, cuando yo haga el cálculo, no se va a generar el cálculo en automático. Yo lo voy a generar de manera manual. Nomás para aclarar, ¿realizas el proceso dentro de Runa? Sí. Bueno, justamente es algo que vamos a platicar más adelante. Runa tiene ya habilitada la opción para poder realizar los cálculos de manera automática, siempre y cuando ustedes tengan toda su base de datos de 1 de enero a la fecha para que se puedan realizar de manera correcta. Si tu empresa empezó a usar Runa a mediados del año y no tiene nada de históricos, ahí sí te recomendaría que lo hagas de manera manual para asegurar que tu base es la más correcta. Pero si ingresaste años anteriores o a partir del 1 de enero de este año, no te preocupes, Runa hará el cálculo por ti. Ah, ok, perfecto. Sí, todo el año está calculado por medio de Runa, calculado y timbrado. Maravilloso. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Buena tarde. Cerramos este ciclo de preguntas con Aranza Barrera. Adelante. Sí, hola. Yo tengo una duda. A las personas que no vamos a presentar su declaración por las condiciones que ya platicamos, nosotros les tenemos que entregar algo adicional a lo que son sus recibos de nómina, alguna carta o algo. No, en este caso, el único comprobante fiscal que ellos necesitan, como bien has indicado, son sus recibos de nómina timbrado. Por eso es importante que todos los trabajadores los tengan resguardados para que justamente cualquier duda o aclaración que tengan directamente con el SAT lo revisen con sus recibos de nómina. Ahora, bien, y comento esto, pero espero no confundir, pero anteriormente, hasta 2017, existía la obligación de que los patrones generaran una constancia, pero a partir, nuevamente, como digo, 2017, esto ya no es obligatorio. A partir de ese año, la única comprobación es únicamente a través de los recibos de nómina timbrados. Por eso es importante que tengamos esa confianza de que todos los recibos se están timbrando de manera correcta, de que no hay duplicados, de que, no sé, todos los conceptos están correctamente aplicados. Solamente sería el único comentario que daría. Ok, de acuerdo. Y otra pregunta. El ajuste anual, por ejemplo, si hay una persona que no tiene el saldo a favor y se le tiene que descontar, bueno, estos descuentos o este saldo a favor, o sea, ya sean los dos casos, ¿se puede hacer a parcialidades o únicamente y mandatoriamente tiene que ser entero? No, sí se puede hacer a parcialidades dependiendo de la situación particular de cada empleado. Aquí habría que analizar cada caso. Aquí te voy a hacer la observación, dado que me comentas los saldos a favor y el saldo en contra. Si es a favor, es decir, tú le tienes que hacer una devolución, lo puedes hacer durante el siguiente año. Pero si es para recuperar, lo tienes que hacer antes del 28 de febrero. ¿Por qué? Porque ahí si no lo realizaste de manera correcta, el trabajo o le faltó por cobrar, el trabajador ya se tiene que ajustar o poner a cuentas directamente con el SAT con su declaración anual de impuestos. Entonces es importante que en esos aspectos consideremos esta fecha. Perfecto. Muchas gracias. De nada, un placer. Continúo. Bueno, vamos al tercer y último pilar, el impacto. Estamos ya en el último tramo. Esta parte es crucial para tomar decisiones y bien informados. Ya sabemos qué es, cómo funciona, quién debe hacerlo, cuándo. Ahora vamos a conocer qué pasa si lo estamos haciendo mal o no lo hacemos de manera correcta. Bueno, veamos esto como un efecto dominó. Ya sabemos que el dominó es que cae una ficha y empuja a todas las demás. Y veamos qué pasó con Josefa, nuestra protagonista de esta tarde. Bueno, en este caso, Josefa, pues de primer inicio hubo un error en su cálculo, lo cual llevó a que su ISR estuviera mal retenido desde un inicio.
lo cual genera que el trabajador reciba de más o reciba de menos de acuerdo a lo que se calculó erróneamente, y esto puede generar reclamos o deudas, reclamos de que el trabajador está molesto, no le hiciste bien su cálculo, resulta que no era lo que le correspondía o tenía alguna situación dentro de su cálculo que le está afectando, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que esto va a abrir puerta a que el SAT entre a revisión de cómo estás realizando los procesos, si están realizando correctamente, qué es lo que no se está haciendo bien y toda esta situación. Lo cual, como bien comenté hace unos instantes, esto va a traer una consecuencia de multas y recargos de acuerdo al procedimiento que estás realizando. Entonces, es muy importante tener en cuenta que a lo mejor usted dice, no, pues es un error de cálculo, no va a pasar nada, no se va a dar cuenta nadie. Bueno, pues esto al final del día va a afectar pues poco a poco hasta que llegue a grandes consecuencias. Lo importante es que podamos entender y conocer cómo realmente tenemos que hacer el procedimiento conforme a lo que nos dicta la ley. Ahora, algo muy importante, ¿a quién afecta y cómo es afectado? Bueno, los principales es la empresa. ¿Cómo afecta a la empresa? Bueno, en este caso, lo primero, como mencioné, es multas, sanciones, empieza el SAT a tenerte en la mira y empieza a querer arbitrar todos tus procesos, tus timbrados, empiezas a tener esa pérdida de confianza con el trabajador. Híjole, esta empresa no está calculando bien, la nómina está mal calculada, me descuenta más ISR y te vas a tardar muchísimo tiempo aclarando tanto tus empleados como al SAT, qué pasó, qué no se tomó en cuenta, qué hizo falta. Y pues por consecuencia también el trabajador. Esto va a crear una especie de fricción, ¿no? El primero le puedes generar una deuda que no estaba esperando el trabajador directamente con el SAT. Va a tener igual recargos, actualizaciones porque no realizó bien su declaración de impuestos, estrés, frustración, la pérdida de liquidez al tener que pues juntar una gran cantidad de dinero para poder saldar su deuda con el SAT. Y por último, el equipo de recursos humanos, los que se encargan de hacer la nómina o el área de finanzas, también son uno de los afectados número uno. Ellos van a tener que nuevamente reprocesar cierta información, revisar qué fue lo que se tomó mal, hacer aclaraciones uno por uno a cada empleado, presión, carga laboral y pues obviamente una responsabilidad profesional de que pues no realizó bien el cálculo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante tenerlo, de la importancia de tener realmente bien claro cómo tenemos que hacer el proceso. Al final los costos no siempre son financieros, también pueden hacer estrés al realizar un ajuste mal. Bueno, ahora les quiero platicar acerca de los 7 errores mortales en el ajuste anual. Tengamos muchísimo cuidado de cada uno de ellos. Punto número 1. No se consideran ingresos exentos. Y esto es algo que es una de las causas número 1 por qué se hacen mal cálculos. Resulta que durante la parte de acumulados o la parte de cálculo de impuestos, se hizo una mala acumulación o no se tomó bien las bases para exentar ciertos conceptos. Entre los conceptos más comunes que he visto están los vales de despensa, la previsión social, también las primas vacacionales. Recuerden que el artículo 93 de la ley de ISR nos describe cuántos son las cantidades o las unidades que se puede exentar y los límites de tiempo que tenemos para poderlos exentar. Entonces, el no considerar de manera correcta estos ingresos exentos o estos ingresos grabados nos van a causar que nuestros cálculos de ISR pues puedan estar erróneamente desde el mes, no necesariamente el anual, desde el mes, ahí vamos a tener diferencias. Es muy importante en estos casos tener todo en orden. En la causa número 2, cálculo de ISR aguinaldo. Como les mencioné al inicio de la presentación, si bien el aguinaldo es independiente al ajuste anual, el cálculo del ISR, sobre todo en el procedimiento 96, el no tomar de manera correcta los acumulados puede ser una de las causas por el cual pueda generar diferencias cuando estamos realizando nuestro procedimiento de ajuste anual. Causa número 3.
No actualizar nuestras tablas ICR y subsidio, y que es algo que puede pasar, sobre todo cuando tenemos cambios de tablas y a lo mejor usamos un archivo para validar nuestra información y no actualizamos nuestras tablas. Obviamente aquí en Runa, pues obviamente cuando no hay una actualización, inmediatamente todas las plataformas actualizan, pero si ustedes lo hacen de manera manual, es importante, como número uno, antes de realizar su procedimiento, revisen que tienen sus tablas actualizadas. Afortunadamente la tabla no se ha actualizado a partir de hace 2 años, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Cuarto, olvidar empleados que salieron durante el año. Como les comento, es importante que tengamos en cuenta todas las fechas de ingreso. Si no tenemos toda nuestra información completa, eso nos va a hacer que podamos hacer pues cálculos erróneos. Número 5. No validar datos antes de timbrar el CFDI de nómina. Sobre todo cuando son, no sé, por ejemplo, conceptos nuevos. Estás metiendo un concepto nuevo a tu nómina y resulta que es la primera vez que lo vas a timbrar. Es muy importante que en esos procedimientos, al menos las primeras nóminas, valides que tu CFDI o tu recibo de nómina o tu XML se esté timbrando de manera correcta. Porque aunque tu base de datos o tu procedimiento internamente está correcto, si en el SAT estás enterando algo, pues obviamente vas a tener diferencias. Y eso lo platico porque lo he visto en algunos casos, en el que, un ejemplo, estás timbrando un concepto, no, ahorita no se me ocurre algún nombre, pero un concepto, y tú dentro de tu acumulado lo estás contemplando, todo sale de manera correcta, los netos están bien, le pagaste bien a tu empleado, todos felices en este aspecto. Pero en tu recibo de nómina no entró ese bendito concepto. Y hay una diferencia. Entonces, aquí es donde pues empiezan a surgir estas diferencias, ¿no? El número 6, mezclar ejercicios fiscales. El que tú jales información de 2024 dentro de lo que es este año, pues puede generar también este tipo de errores. Número 7, no conservar respaldos de cálculos. Es importante que tengan toda esa información. Afortunadamente aquí en Runa, ustedes pueden tener esa aseguranza de que toda esa información está dentro de la plataforma, no se mueve, ahí están todos los históricos. Pero si ustedes realizan sus cálculos de manera manual o con otra plataforma o con otro sistema, es importante que tengan el respaldo de toda esa información bien acumulada, bien respaldada, para que no puedan tener esa parte. 7, perdóname. Tenemos una pregunta. Karina. Hola, buenas tardes. Referente al punto número 4, por ejemplo, ¿qué pasa si en junio yo despedí a un empleado y en julio lo volví a contratar? ¿Debo de incluirlo para el cálculo o lo debo de excluir? Bueno, aquí lo importante es revisar si el trabajador, como les comento, no tuvo, no sé, entró ese lapso de ausencia algún otro empleador. Si tú, en este caso, nada más fue un procedimiento administrativo donde tuviste que darlo de baja y luego reingresarlo, en este caso, pues tú sigues siendo su empleador. Entonces, puedes hacerlo sin ningún problema. Ok, muy bien, gracias. Un placer. Continuamos con nuestra presentación. Ahora, ya vimos todo lo que implica la parte del ajuste anual. Ahora vamos a los detalles que nos van a terminar nos van a permitir dominar este proceso al 100%. Y vamos a empezar con, ¿cuál es el lado positivo de toda esta parte de los ajustes anuales? Bueno, punto número 1, pues puede recuperar dinero. Como les comentaba, muchos trabajadores tienen saldo a favor, sobre todo si tienen gastos personales, algunas facturas por ahí que puedan deducir. Eso les va a ayudar muchísimo a poder recuperar dinero. Número 2, fidelizar el talento. El proceso que genera transparencia, que tú haces tus cálculos correctamente, genera una confianza en ti como empleador. Optimizar la nómina en el sentido de que podemos detectar errores de manera sistemática desde un comienzo y no esperamos hasta el final. Planificación fiscal, ajustar estrategias para el siguiente año, revisar a lo mejor meter algún ingreso de previsión social, algo que nos pueda ayudar a cómo equilibrar o revisar si a lo mejor tu nómina era un tipo de periodo y lo cambiaste y eso te afectó. Entonces, esto te va a ayudar mucho también a identificar esta planificación para el siguiente año.
Y por último, cumplimiento de proactivo. Evitas auditorías futuras, el SAT ve que tienes todo en orden y ya no tienen una necesidad de estar sobre ti en este aspecto. Aquí les quiero dar un dato estadístico. Según el SAT, en 2023 se devolvieron aproximadamente 150,000 millones de pesos en saldos a favor. Ahora, la pregunta es, ¿a sus empleados les toca? Eso habría que analizar muy bien en nuestros ejercicios. Tenemos una pregunta más. Adelante, María Luisa. Muy buenas tardes, joven. Para preguntarle, fíjate que no pude reaccionar rápido lo que me están guiando aquí. La pregunta la tengo en la diapositiva anterior del punto 1, si me podrías dar un ejemplo, porque el tema de la despensa me hizo ruido, no vaya a equivocarme. Mira, ¿Cómo podría el tema ser? de la ¿Perdón? ¿Cómo la despensa podría generarme un error en el cálculo? Sí, mira, suele pasar que malinterpretan el tema de cómo se debe exentar y grabar los vales de despensa. Y te pongo así el ejemplo muy claro, referente a vales de despensa. La regla de la ley es muy clara. Y sobre todo, esto puede aplicar o puede estar pasando para aquellas clientes o estos empleadores que tienen los vales de despensa en el borde entre lo grabado y el exento. Es ahí donde pudieras tener este tema de diferencias entre grabar y exentar. Y te explico por qué. Porque la regla en el artículo 93, penúltimo párrafo de la ley 10R, donde nos especifica, nos marca la regla para exentar todo lo que es previsión social, que es donde entra englobado la parte de vales de despensa, nos pone dos reglas, ¿no? De que si la suma de todos tus ingresos más tu provisión social excede la cantidad de 7 veces UMA anualizado, tú puedes, pero excede, tú ya no puedes exentar hasta 7 veces el UMA, sino solamente un UMA al mes o un UMA anualizado. Y este es el tema muy importante, que aquí esta regla nos habla de que es anualizado, o sea, tienes que contemplar todos tus ingresos durante todo el año para identificar si estás Excedido dentro o no. o fuera o excedido. Por eso, en este caso, como bien te platico, la cuestión aquí son esos empleadores que tienen el límite de decir, ok, quiero pagarle un poco más a mi trabajador, pero no quiero que el SAT les cuente más ISR, ¿no? Y a veces por esa cuestión de tenerlo en el tan límite, al final del día, si esta persona tuvo más ingresos y su balanza de previsión social te marca una diferencia, entonces vas a cambiar de 7 UMAs a 1 UMA y es ahí donde puede haber una diferencia, ¿no? O bien, también otro caso que te puedo platicar que he visto es que cuando pagamos prima vacacional por evento, es decir, tu trabajador se fue en enero de vacaciones 3 días y le pagaste su porción de prima vacacional. En junio se fue otros 4 días, le pagaste otra porción. Pero a veces suele pasar de que no tenemos en cuenta que la ley nos dice que son 15 UMAs al año. Entonces, en algunas ocasiones, digo, si lo haces en runa, eso no te preocupes, pero si quienes lo hacen de manera manual, suelen omitir esta parte de que es al año. Entonces, si no estás contemplando de que le pagaste en enero prima vacacional y exentaste una parte y lo que le vas a pagar en junio, hay que revisar si le sobra todavía para exentar o no para exentar. Entonces, son esos pequeños detalles que ir como analizando, sobre todo cuando se realizan cálculos manualmente. De acuerdo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Un placer. Adelante, Olivia. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. En la empresa estuvimos la mitad del año con un registro patronal y el segundo semestre vamos a estar con otro registro patronal. Sin embargo, pues el patrón es el mismo. ¿Debo considerarlo como un pues completo por ser el mismo empleador? Mira, aquí hay algo muy importante a considerar. Si se realizó el procedimiento de sustitución patronal, porque la regla nos indica que si un empleador transfiere sus empleados a otra empresa y hace una sustitución patronal, ¿qué significa esto? Que la nueva empresa está adquiriendo las obligaciones del patrón anterior. Entonces, tiene que respetar prestaciones, tiene que respetar todos los acuerdos que habían pues hecho previamente con el empleado y dentro de ellos está el ajuste anual.
Pero si no se realizó este procedimiento de sustitución patronal, la regla caería de que no lo tendrían que aplicar. Sin embargo, algunas empresas en la práctica lo suelen hacer como de cierta manera como suavizar un poquito esta situación de que los cambiaron de una empresa a otra. Aquí yo te invitaría a que lo revises directamente con tu fiscalista para determinar si sí lo harían o no lo harían. Pero dentro de mi experiencia, yo he notado que lo hacen. Pero la regla nos dice que solo aplica cuando hay una sustitución patronal. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Un gusto. Bueno, vamos a la recta final de nuestra presentación. Vamos a las últimas diapositivas. Ok, algo muy importante que quiero compartirles hoy. Un checklist para que puedan tener un cierre correcto de su ajuste anual. Antes del 15 de diciembre tenemos que tener en cuenta, como les comento, su base de empleados activos. No consideramos quienes ingresaron a medio de año, no consideramos a los que se dieron de baja antes. Verificar ingresos grabados y exentos, como lo hemos platicado hace unos minutos. Confirmar que tengan sus tablas de ISR vigentes. Es muy importante. Evitemos cualquier situación referente a esto. Probar con cálculos piloto. Es decir, antes de que vaya a terminar el año, revisa si a Juanito o a Miguelito, si sus ingresos fueron muy variantes, y como ahí, como se dice coloquialmente, midiéndole el agua a los camotes, ¿no? Revisar más o menos cómo andan sus impuestos para ver si a lo mejor tengas que hacer un ajuste ahí internamente antes del ajuste anual. Comunicar a quienes tienen que hacer el ajuste anual es algo muy importante, ¿no? En el sentido de que a las personas que pasaron el umbral de los 400,000 pesos, muchos de ellos suele pasar, y lo platico porque a mí me pasó los primeros años de mi experiencia laboral, que no sabía nada de esto, ¿no? Entonces, si tú no conoces nada, pues al final del día no presentas declaración de impuestos, no sabes qué onda con el SAT. Entonces, muchas cosas que pudiera, con el simple hecho de que tu empleador te avise, te dé una notificación, te va a salvar de muchos apuros. Bueno, teniendo en cuenta ya todo listo al inicio de diciembre, ahora, para la última nómina, ¿qué necesitamos? ¿Qué es importante que tengas a la mano? Bueno, ejecuta tu ajuste anual de nómina. Ya empieza desde antes de que si lo puedes, adelanta tus incidencias de la segunda nómina. Trata de ir lo más pronto posible para que tengas tiempo suficiente para analizar números, para ver cuánto se le va a devolver, cuánto se le va a regresar, todo este aspecto que es muy importante que lo tengamos previsto con tiempo. Valida los saldos a favor y a cargo, justamente va implicado con esto que te platico, ¿no? Tener en cuenta cuánto vas a regresar, cuánto vas a devolver. Revisa muy bien el procedimiento que van a tomar en cuenta para retimbrar el CFDI con el ajuste. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Y documenta todos tus cálculos, respalda toda la información necesaria cuando el colaborador venga a preguntarte si a lo mejor tuvo alguna diferencia o algo. Mientras lo tengas respaldado, para ti va a ser mucho más fácil. Ahora, el ajuste anual en el CFDI, o lo que conocemos nosotros como el recibo timbrado. Bueno, para cuando es a descontar, lo vamos a aplicar con el mismo concepto, con el 0.2, el 0.2 y ISR. Pero en el caso cuando vamos a compensar, es decir, que tenemos saldo a favor, existen dos conceptos que podemos usar. Uno de ellos es el 0.4, que es aplicación de saldo a favor por compensación anual. Específicamente, aplica para cuando estás haciendo el ajuste anual dentro del ejercicio. Es decir, lo vas a hacer antes del 31 de diciembre. Cuando tú vas a ajustar ese saldo antes del 31 de diciembre, tú puedes usar el concepto 0.4. Y el otro concepto es el 0.5, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Y como bien dice el nombre, habla de que es del ejercicio anterior, es decir, es de 2025. O sea, es decir, cuando tú no, por cuestiones de tiempo o de planificación de tu empresa, decides no hacerlo en diciembre, lo quieren hacer en enero, se puede, pero ya no pueden usar el 0.4, tienen que usar el 0.5 para que no tenga ninguna implicación de combinar los ingresos. Por eso les decía que combinar 2024, 2025 puede ser uno de los errores más grandes que podamos cometer en el ajuste anual. Por eso es muy importante, tenemos dos conceptos, identificamos muy bien cuál necesitamos. Vamos a ver un fragmento de nuestro CFDI. ¿Cómo lo vamos a ver en el recibo de nómina? O mejor dicho, en el XML. Bueno, como primer punto, identificamos, esta persona tiene esta cantidad de devolución. Ya lo tenemos categorizado con el concepto de ajuste anual y ISR a favor.
lo vamos a poner en el tipo pago 04 porque lo estamos haciendo antes del 31 de diciembre. Y aquí muy importante, si lo vamos a hacer en parcialidades, nosotros tenemos que poner la parte que nos falta por compensar, por lo que nos falta por regresar. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos presente. Y el año que aplica, justamente para evitar el que no era lo que correspondía de este año, sino que era del año anterior. Entonces le ponemos bueno, ya viene configurado que tiene que ir con ese año. Y por último, el saldo a favor que está regresando. En este caso, este trabajador se le pudo haber entregado todo, la cantidad total de los 10,000 pesos y se le regresa en una sola exhibición. Ahora, algo muy importante, ¿y por qué se puede surgir esa parte de dividirlo en parcialidades? Bueno, recuerden que el ISR, y esa es una pregunta que también me surge con mucha frecuente de los clientes, me preguntan, oye, ¿yo voy a pagar ese ajuste? O sea, a Sotanito le voy a regresar X cantidad, o sea, ¿yo tengo que pagarlo? No, la verdad es que no. Aquí, por eso debemos identificar muy claro que es un ajuste. Es decir, si a Sotanito tú le vas a descontar 5,000 pesos de ISR en su nómina, en ese periodo es hasta los 5,000. No puedes ajustar más. Y él todavía tiene una compensación más grande, no sé, de 8,000. Bueno, 5,000 le vamos a descontar en este periodo y en el siguiente periodo vamos a guardar esos 3,000 que le falta por regresar para el siguiente periodo y lo vamos a configurar dentro de este concepto. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las preguntas que más surgen cuando hacemos este procedimiento. Bueno, teniendo ya esto en cuenta, ahora vamos directamente a las preguntas frecuentes, ya para ir finalizando. ¿Puedo hacer el ajuste anual antes de diciembre? La respuesta técnica es no. ¿Por qué? Porque tienes que tener toda tu información del mes de diciembre. Lo ideal es hacerlo en la última nómina para que tengas toda tu información completa. Ahora, ¿en la práctica se puede? Sí se puede, pero aplica para empresas de que tienen un ingreso fijo. Es decir, en diciembre no van a recibir, pero absolutamente nada más que su sueldo, no tiene ninguna variación, no se incapacita nadie, no se enfermó nadie, no recibieron bonos, no recibieron ningún ingreso extra. Si tu nómina de diciembre va a ser plana en el sentido de que es fija, puedes. Pero lo ideal siempre es esperarte hasta el último periodo, dado que pueden pasar imprevistos. Siguiente pregunta que nos suelen hacer. ¿Qué pasa si el trabajador tiene sueldo a favor muy grande? Una nómina en diciembre, como les había dicho, o puede acumular para el anual, como les había platicado. Si el cargo es muy alto y no puede pagarlo, es decir, tengo que descontarle mucha cantidad. Bueno, pues se le retiene hasta donde alcance su salario, como les había dicho. El resto lo va a tener que pagar en su declaración. Justo fue la pregunta que nos hicieron al inicio del ciclo de preguntas. Si no alcanza, ya va a tener que ir al SAT para que ajuste esta parte. ¿El ajuste afecta al aguinaldo? No, como platicamos hace un momento también. Son procedimientos muy independientes, pero el aguinaldo sí entra dentro del ajuste, es decir, sí contemplamos la parte grabada, sí contemplamos lo que se descontó de ISR, es parte de, pero no es afectado. Entonces puedes calcular tu aguinaldo sin ningún problema de que te va a afectar tu ajuste anual. Y ahora les vamos a dar 3 consejos útiles para que puedan ejecutar su ajuste anual sin ningún problema. Primero, separa de tu nómina el ISR del periodo versus el ISR anual. Eso te va a ayudar muchísimo a tener control y claridad. Y esto, ¿por qué lo platico? Porque hace un momento les platiqué que para hacer el descuento a los que hay que recuperar, se hace con el mismo concepto, con el 0,2. Pero en algunas ocasiones he visto en algunas empresas que unen o fusionan los dos ISRs, tanto del periodo como del anual. Y después, cuando tienen una auditoría o tienen que explicar al trabajador, es un poco complicado el estar buscando toda tu información. Entonces, para tener un mejor control y tener toda tu información, si separas estos dos conceptos de tu nómina, puedes identificar más rápido si hay algo raro, si es mucho más fácil explicarle a tu empleado en dónde sale cada descuento. Entonces, aunque son del mismo concepto, pon ISR del periodo, ISR anual, ¿no? O de ajuste anual. Siguiente consejo útil, no dejes el ISR pendiente para el año siguiente, y eso es lo que les platicaba. Si bien tenemos hasta el 28 de febrero para hacer este tema de hacer los ajustes, aquí este consejo vale oro.
Si al final de año tu empleado todavía debe impuestos y es como una banderita roja para el SAT. ¿Por qué? Porque significa que durante el año no estuviste reteniendo lo suficiente y eso huele a error de cálculo. Lamentablemente, eso es un error de cálculo. El SAT ve esto y piensa, aquí algo no me cuadra, vamos a revisar. Y es que es como cuando vas manejando y tu coche suena algo raro y puede que no sea nada grave, pero seguro te vas, te paras y nada más lo revisas. Y para evitar desde un principio esto es retener correctamente cada mes. Entonces, muy importante, tratemos de no dejar el ISR pendiente para el siguiente año. Siguiente consejo y último, si debe mucho ISR, es mejor corregir los recibos timbrados originales y presentar complementarias. Con esto vas a evitar que tu nómina sea no deducible. Y esto es algo que suele pasar. Si te pasó que un empleado tiene una cantidad importante de impuestos, no lo pases por alto, ni lo trates de tapar ahora sí como dicen con un dedo. Lo mejor es ir atrás, arreglar las cosas bien, corregir los recibos de nómina donde hubo el error, presentar declaraciones como debe de ser, las complementarias. Y bueno, da un poco más de trabajo, pero piénsalo por un momento. El SAT te revisa y ve todo lo que dejaste mal calculado. Entonces, en este aspecto, puede decidir que toda tu nómina no es deducible para una empresa y eso sí duele en el bolsillo. Mejor arreglarlo desde a tiempo cuando podemos hacerlo de manera anticipada y de esa manera vamos a evitar cometer errores y pues eso va a ser algo muy, muy importante en este aspecto. Ahora, vamos ya para ir en la recta final, ajuste anual dentro de Runa. Como les platiqué, todas las empresas que tuvieron toda su información dentro de Runa desde el 1 de enero pueden tener la aseguranza de que su cálculo se va a hacer de manera correcta. Bueno, cuando estamos en el cálculo, en el último cálculo de nómina, vamos a ver esta ventana que ya todos nos es familiar, ¿no? Vamos a ver nuestra lista de empleados, nuestro total de percepciones, total de deducción, total a pagar. Bueno, hasta aquí todo es normal, no hay nada diferente. Para poder ver y aplicar el ajuste anual, nos vamos a tener que dar clic en continuar. Tenemos que movernos al paso 2. Moviéndonos al paso 2, es decir, cuando ya revisaste tu nómina, las incidencias están correctas y ya no tienes que ajustar nada, tu nómina está ok para empezar a realizar el proceso, nos vamos al 2 y aquí nos va a aparecer esta ventanita. Aplicar ajuste anual de ISR. Y aquí es donde nosotros tenemos que darle clic, donde dice calcular ISR anual y nos va a hacer una pregunta más. Si queremos que se apliquen a todos tus empleados, es decir, todos tus empleados aplicaron y todos les corresponden. Bueno, aquí algo muy importante. No me hago referencia de que todos, por ejemplo, los que pasaron los 400,000 pesos, Runa en automático no te calcula ISR. Por ahí no te tienes que preocupar por excluirlos a ellos. Ellos ya, dentro de su acumulado, Runa ya contempla que ellos pasaron el umbral y no lo va a contemplar. Hablo de los empleados que sí tienen que corresponder al ajuste anual. Si no tienes nadie que te solicitó por escrito que no quiere que lo hagas, que lo va a hacer de manera independiente, entonces le puedes dar todos y se realiza el proceso. Pero si no, nos podemos ir a la siguiente opción, escribir el nombre de la persona o las personas que vamos a excluir. Es decir, esto específicamente son las personas que, como les digo, te presentaron una carta, te solicitaban que no les presentes ajuste anual. En este caso, por ejemplo, si tuviste personas, y estas son las reglas que Runa ya tiene predeterminadas, los 400,000 pesos, si lo sobrepasó, no te preocupes, eso ya no los calcula. Ingresó en marzo, no lo contempla Runa. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? Entonces, si la persona sí le corresponde, pero te presentó una carta, aquí escribimos el nombre de todas ellas para que los excluyan. Si dan cuenta, aquí son 2 empleados. Bueno, escribimos el nombre de Javier. Entonces, Jaime. Nos selecciona a Jaime y le vamos a dar clic en continuar. Nos va a pedir que si estamos ya muy seguros que la información que vamos a procesar es esta, le vamos a escribir confirmar y después vamos a darle en aplicar y va a realizar el proceso por ti. Es muy rápido. Después Runa nos va a mostrar nuevamente tu información. Si tú quieres ver cómo quedó el cálculo, lo puedes descargar entre las más acciones y ahí vas a poder ver el documento en Excel para ver cómo quedaron los montos ajustados de ISR, ¿no?
¿Y qué pasa? Porque eso también es una de las preguntas que nos hacen. Híjole, vino Sotanito y resulta que me presentó su carta apenas hoy y yo ya había procesado el ajuste anual. Bueno, no pasa nada. En la parte de abajo hay un botón donde tú puedes darle otra vez clic y te va a volver a preguntar lo mismo y ahí puedes quitar a quien no corresponde y hacer los ajustes que necesites y lo puedes hacer pues en varias ocasiones, siempre y cuando no te pases de este paso. Bueno, el reporte es sencillo. Aquí vas a ver los datos del empleado, cuánto es el ajuste, cuál fue la base para su cálculo, el ISR que acumuló, lo que se les contó, y vas a ver cada una de estas columnas que te va a ayudar muchísimo a ver cómo se realizaron los ajustes. Y pues con eso terminamos el día de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo. Recuerden que tenemos mucho más información, más recursos, más contenido gratis en nuestra plataforma runahr.com y les invito a que lo visiten. Vamos a hacer una última ronda de preguntas y respuestas. También recuerden que si durante su proceso de nómina ustedes tienen alguna pregunta, tenemos un chat disponible durante la jornada en el cual ustedes pueden hacer preguntas directamente en la aplicación. Hay un equipo que va a estar ahí siempre respaldando cada uno de sus procesos y dudas. Y si quieren más ayuda, recuerden que tenemos nuestro sitio runahr.com, /ayuda. Y antes de despedirnos, vamos a abrir micrófonos para unas cuantas preguntas más. Comenzamos con Vanessa Martínez. Adelante. Buenas tardes. Tengo una duda respecto, tengo un empleado que durante todo el año recibió subsidio. ¿Cómo aplica el ajuste anual? Bueno, en este caso, específicamente también es lo mismo. Hay que contemplar cómo se determinó o se ajustó el tema del subsidio, ¿no? Lo mismo, vamos a tener que revisar el acumulado. En este caso, en las tablas anuales no aplica subsidio. Entonces, si por algún motivo ahí tenemos que ajustar el ISR, pues tenemos que ajustarlo como corresponda en ese aspecto. Eso sí, son como casos muy particulares. Eso sí tendríamos que como que analizarlos más detenidamente. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Adelante, Carmen García. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, en mi caso, llevamos ya tiempo utilizando Runa. Este año, pues, ha sido completo. Y esta opción va a aparecer al generar la nómina del 15 al 31 o del 1 al 15. En la última nómina es donde se habilita. Sin embargo, como les comento, algunas empresas lo prefieren hacer en la primera quincena, siempre y cuando teniendo en cuenta que la segunda quincena va a ser plana. O sea, si no se te va a mover ni un peso, ni un centavo. Entonces, si lo necesitas, se puede solicitar y se habilita para la primera quincena. Pero mi recomendación siempre es llevarlo a la segunda quincena. A la última. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Adelante, María Luisa. Sí, más o menos está un poquito conectada con la respuesta de ahorita, porque la duda era, ¿te avienta la ventana para iniciar el cálculo Runa? Porque también en nuestro caso, que desde enero a diciembre estamos con ustedes, entonces, ¿lo avienta desde la primera semana o sí justamente hasta esa última semana lo ofrece y hay que solicitarlo formalmente si lo ocupáramos antes? Sí, correcto. Sí, la ventanita esa que arroja para uno darle clic y ya que Runa no lo calcule. Sí. Sí, es correcto lo que indicas, sobre todo porque te digo, hay algunas empresas que lo solicitan de manera anticipada. En estos casos, si tú no vas a aplicar el ajuste anual en tu primer periodo, ya sea semana, quincena, catorcena, en esos casos simplemente omites el botón, no necesario que le des, pues continuar, ¿no? Si quieren, déjenme me regreso a esa ventana. Ahí justo en esta parte nosotros podemos ver, un momentito, que es esta. Ahí le aparece el botón de posponer. Okay. Eso quiere decir que te está saliendo de manera anticipada, pero pues tú todavía no estás lista o quieres mejor realizarlo en la segunda nómina, simplemente dale posponer. O bien, si tú no lo quieres hacer el 31 de diciembre y lo quieres hacer en enero, igual le das posponer, no pasa nada. Y ya en enero, si lo requieres, pues lo vas a aplicar y aplicas, pues ya lo solicitas nuevamente en caso que esté deshabilitado y se te habilitará. Muchas gracias. Qué amable.
De qué, un placer. Adelante, Jenny Burgos. Gracias. Mi duda es principalmente cuando sale una devolución alta de ISR, ya ves que también se topa, si por ejemplo el ISR que determina son 500 en la nómina, ya con el ajuste, y el ajuste que hay que hacerle al colaborador es de 800, evidentemente en una quincena solo nos va a poder hacer la devolución por 15, porque no puede sobrepasar ese monto. En estos casos, ¿qué es lo recomendable? ¿Dejar esa devolución a partir de enero o aplicar una parte en la segunda de diciembre y el restante en la primera de enero por el tema de las claves, para solo dejar timbrados los recibos con una sola clave, es decir, todos con la 005? Sí, en ese aspecto lo podemos hacer. La cuestión nada más es especificar el año del ejercicio. Entonces, no hay tema con que se ocupen las dos, o no es indiferente si ocupamos las dos o solo una. No, ese es indiferente. Ah, vale, gracias. No, de qué. Un gusto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no, no me resta más que agradecer su atención, su tiempo, de poder acompañarme esta tarde en esta capacitación. En verdad ha sido un gusto y pues les invito a que estén al tanto de nuestros próximos webinars para que podamos seguir aprendiendo muchas cosas relacionadas a la nómina y recursos humanos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Bye.